Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Recién desembarcados aquí en el aeropuerto. Acabamos de llegar a una de las ciudades con más historia, con una de las mitologías más increíbles de la historia. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Vayamos a recorrer las calles de este increíble país. Vamos a recorrer en específico un poco el norte. Así que acompáñenme y espero disfruten igual conmigo aprendiendo muchísimo de toda esta travesía. Así que vayamos allá a las calles de Macedonia del Norte, o mejor conocido como Macedonia de Grecia. Vamos en camino aquí para ir a nuestro auto. Rentamos un carro para poder hacer un poquito más fácil la travesía. Así que vamos al punto donde nos van a llevar a recoger el carro y de ahí empezamos nuestro recorrido. Ya llegamos ahora sí aquí donde nos van a entregar el carro. Vean, es este que tenemos aquí. Nos van a dar un Clio. La verdad está bastante bien, no tiene una que otra cosa, un daño aquí, pero está perfectísimo. Este es el lugar donde vinimos a recogerlo y bueno, tenemos un trayecto largo entre diferentes ciudades que vamos a visitar, entre algunos de los destinos que tenemos en mente, así que aprovechemos pues el tiempo que vamos a estar en carretera para contarles la historia de pues toda la ciudad, de toda esta zona. Esta es una de las 13 regiones de Grecia. ¿Y por qué se llama así? Te preguntarás. Pues empecemos a contar la historia de esta gran parte del norte de Grecia. Comencemos con el primer escritor de Grecia, que aquí ya saben que hay para aventar al aire. Según los escritos de Heródoto, la historia de Macedonia inició con la tribu Makednoi, o traducido en español, los macedonios, los cuales le dieron su nombre ya que originalmente Makednos significa alto o montañoso. Esta región se encuentra al sur de los Balcanes y cuenta con una gran costa en el mar Egeo. Los macedonios se establecieron en toda esta región, mientras que las demás zonas de Grecia estaban habitadas por otras tribus. Entre ellos estaban los tracios y los lirios. Macedonia Central fue uno de los puntos más importantes. La ciudad hoy llamada Vergina, la ciudad de Pela, que fuera la capital antigua de esta región, y la segunda ciudad más grande de Grecia después de Atenas, llamada Tesalónica o Salónica. Como les digo, estas las estaremos visitando, así que no se pierdan los siguientes videos. Activa la campanita para recibir la notificación y también síguenme en todas mis redes sociales para que veas más contenido de todos estos viajes que estamos realizando. Pero bueno, no nos desviemos del tema, continuemos con la historia. Como lo comentaba, el escritor principal de las leyendas de Macedonia es Heródoto, el cual escribió que los reyes de Macedonia eran descendientes de Temeno. Y te preguntarás ahora, ¿quién es Temeno? Pues ahora nos tenemos que meter a la mitología griega, que es una de las más famosas del mundo. Resulta que este Temeno es el tataranieto del gran Heracles, o mejor conocido en español como Hércules. Por lo tanto, estos reyes macedonios podían reclamar que tenían sangre de dioses, ya que descienden del linaje directo de Zeus, que así como que muy directo, la verdad no sé, pero les compraron el cuento y los aceptaron como legítimos reyes de Macedonia. Amintas I de Macedonia, del cual son los registros más antiguos encontrados antes del siglo IV, Macedonia era un pequeño reino fuera de las potencias que había en esa época. Estamos hablando de la gran Atenas, de Esparta, los persas y el reino de Tebas. Para esta etapa de la historia, los más ambiciosos eran los persas, los cuales querían conquistar toda Europa. Así que para dominar Macedonia utilizó la táctica de la diplomacia, para convencer a Amintas primero que se uniera a los persas y se convirtieran en sus aliados de los espartanos. Pasaron los años y llegamos al siguiente rey de Macedonia, Alejandro I, el cual coincidió con uno de los gobernantes persas más conocidos en el mundo. Estamos hablando de Jerjes I. Si no has escuchado de él, te recomiendo ver la película de 300, en la cual peleó contra el gran Leónidas y sus 300 espartanos. Bueno, estos dos gobernantes formaron una grandísima alianza
y así Macedonia se convirtió en el escenario de muchísimas guerras y muchas conquistas también. Y gracias a esto tenemos historias de grandes guerreros al paso de los años. Alejandro I, cansado de tantas guerras, quiso fomentar relaciones diplomáticas con sus antiguos enemigos griegos, en específico con Atenas y Esparta. Pero esta paz, como ya sabemos, nunca es para siempre, y menos en esos tiempos. Llegaría el sucesor, Pérdicas II, quien llevó a los macedonios de nuevo a la guerra en contra de Atenas. La guerra continuó hasta que en el año 422 Atenas y Esparta harían las paces y Macedonia quedó libre para hacer ahora sí lo que quisiera. Y entraría ahora la época del rey Amintas III. Aquí Macedonia caería en un periodo de caos, nada de leyes, hasta hizo que el rey abandonara Macedonia, pero después se arrepintió y regresó para gobernar Macedonia, teniendo algunas batallas, defendiendo el territorio. La verdad no hay mucho que hablar de esa época, pero es importante mencionar, ya que sus hijos son los que llevarían al ascenso a la región de Macedonia. Así que, ¿dónde nos quedamos? Que entró el rey Alejandro II, el hijo de Amintas, y su hermano Filipo, Felipe para los compas, además de también su hermano más pequeño. Alejandro II era muy joven cuando tomó el reinado, había cumplido apenas la mayoría de edad y eso tristemente le pasó factura. Pero tenían el apoyo de Atenas en ese momento. Pero a pesar de eso, no pudo en contra de Tebas, el cual era la mayor potencia militar en esa época de toda Grecia. Estos los derrotaron y obligaron a romper la alianza con Atenas y unirse a ellos, además de entregarle a Tebas rehenes políticos para así cumplir su promesa. Entre los rehenes que entregó Macedonia a Tebas se encontraba el hermano de en medio, Filipo II. Aquí, siendo rehén, Filipo sería entrenado y se convertiría de hecho en un gran guerrero que le ayudaría para el futuro. Alejandro II ya estaba perdiendo el control de Macedonia y esto no iba a ser desaprovechado por los que querían tener su trono. Aquí entra un nuevo personaje, Ptolomeo de Aloros, quien se casó con la madre de Filipo, la madre de Alejandro II, y no solo eso, sino que se quitó de encima a Alejandro II. Aquí Macedonia, en la época de Pérdicas, fue una época de estabilidad política y económica en el país, el cual iba creciendo más y más, y esto claro que sí traería a los enemigos para querer obtener el territorio. Ellos veían el potencial que podía tener Macedonia y tristemente en una de las invasiones de los enemigos, Pérdicas perdió la vida junto a su ejército de más de 4,000 soldados. Toda Macedonia se volvió un campo de guerra entre tantas tribus queriéndose hacer con el territorio y llegaría el hermano que nos falta. Filipo II, el cual a sus 24 años solamente tenía una mente militar y política imponente, gracias a sus años como rehén en Tebas, que les enseñó muchísimo. Al reclamar su trono en el año 359 a.C., esa habilidad política le sería de mucha ayuda. Los primeros años como rey, lo primero que hizo fue transformar completamente su ejército con nuevos entrenamientos y con un mejor equipo de batalla. De hecho, él inventaría la formación llamada Falange Macedónica, en la cual la base de ataque eran unas largas picas de 6 metros, con la cual dominaba a todos sus enemigos en batalla. Otra cosa muy curiosa y que me encantaría nombrar son las esposas que tuvo Filipo, pero esto nos llevaría a un video completo, ya que a diferencia de los reyes anteriores que solamente elegían a una esposa, Filipo decidió cambiar las reglas y casarse sino con 7 esposas. La que sí hay que nombrar en esta historia es una importantísima, ya que su hijo fue mucho más grande que su padre. Este fue en su 4º matrimonio con su esposa Olimpia, a la cual tendría al gran Alejandro III. Así que Filipo empezaría a expandir su territorio con estas técnicas de batalla y con el poderoso equipo militar que tenía de sus 30,000 hombres, empezó a expandir todo el territorio de Macedonia Central.
Y aquí encontramos una de sus batallas más famosas, o una historia muy impactante también, es la batalla de Metone, en la cual Filipo II sería dañado de un ojo con una flecha de sus atacantes, la cual, aún así, con esa flecha y quitándosela y perdiendo el ojo, Filipo II atacaría la ciudad y derrotaría a este reino. La mayoría de ciudades capturadas por Filipo las utilizaba como método de alianza para así expandir su territorio y que ellos no volvieran a atacarlo. Y otras veces, como la ciudad de Olinto, la cual cuando fue capturada, todos sus habitantes se utilizaron como esclavos. Los empezaron a vender, ya que en esta ciudad se encontraban atenienses. Y esto ayudó a Filipo a que Atenas buscara una alianza con Macedonia Central y conseguiría un tratado de paz con Atenas para no atacarse uno al otro. Cada vez Filipo se hacía más y más viejo y necesitaba elegir a un heredero. El problema es que entre tantas esposas que eligió, pues tenía demasiados hijos y esto creó un caos para saber a quién iba a dejar en su trono. Y fue cuando la vida de Filipo quedaría marcada y sería asesinado. De igual forma, más adelante vamos a estar viendo un poquito más completo la historia de Filipo en uno de los lugares que vamos a visitar. Así que, ¿quién se quedaría con el trono? ¿Quién sería el nuevo rey? Inmediatamente, nada más a la muerte del rey Filipo II, proclamaron como rey a uno de los mayores guerreros, los reyes más conocidos en la historia. Como les comentaba, el hijo que Filipo tuvo con su cuarta esposa Olimpia, Alejandro III de Macedonia, o mejor conocido como Alejandro Magno. Este tal Alejandro Magno solo al final de su reinado logró conquistar y tener un imperio en la Grecia continental, en Asia Menor, el antiguo Egipto, Mesopotamia, Persia y Asia Central. Pero no nos adelantemos, ya que hay que contar su historia. Al ser nombrado el rey Alejandro III, lo primero que hizo fue enterrar a su padre en Egas, hoy Vergina, y continuó con la conquista de lo que su padre no pudo realizar, o mejor dicho, lo dejó a medias. Terminaría con las amenazas de los tracios y Tebas intentó de hecho hacerle frente a su ejército y Alejandro fue personalmente a comandar esa guerra, arrasando con la ciudad, y al obtener la victoria frente a Tebas, incendiaron hasta que no quedó nada. Esto fue para dar una advertencia a los demás estados griegos a no desafiar a Alejandro. También fue tras los persas en Asia Menor en la batalla del Gránico. Con la inteligencia militar aprendida desde su padre y los años de experiencia en batalla, los enemigos nada más pues no tenían oportunidad alguna de ganar. A pesar de que los persas contaban con mayor cantidad de soldados, al final terminarían retirándose, ya que las tácticas militares que utilizaba Alejandro no había forma alguna de cómo contrarrestarlas. Los enemigos empezaron a idear nuevas estrategias, pero con nada podían ganar. Está la famosísima batalla de Hidaspes, donde el rey de India utilizó a sus elefantes de guerra, elefantes entrenados y manejados por humanos, para atacar a Alejandro Magno. Pero aún así, Alejandro ideó un plan para derrotarlos, creando filas abiertas para rodear a los elefantes y con las lanzas y picas acabar con los que manejaban los elefantes. Alejandro era un personaje temido por sus enemigos y también, de hecho, por sus propios aliados, por su poder militar e inteligencia, pero también por su carácter un poco megalómano. Alejandro Magno cuenta la historia que sufría de delirios de grandeza y poder hasta el punto de retratarse como un dios viviente, hijo de Zeus, descendiente de Aquiles. Y se entiende cómo no tener ese carácter después de tener el récord de no perder ninguna de las batallas que comandó él personalmente, las cuales según los registros al menos fueron 20 batallas que él estaba al frente y nunca lo derrotaron. Después de todas estas guerras, todas estas batallas, todos estos territorios conquistados, pensarás que Alejandro Magno ya era un viejo, ya estaba demasiado grande. Pero todo esto lo logró apenas a sus 32 años. A esa misma edad se fue a Babilonia, donde de hecho fue su último lugar en pisar. Los relatos cuentan que días antes de su muerte, Alejandro estuvo bebiendo todo el día, toda la noche,
lo cual le produjo una serie de síntomas como fiebre y vómito, y unos dolores terribles que empeoraban cada día hasta que terminaron con su vida. Así que estos fueron los reyes y guerreros más importantes de Macedonia. Obviamente hubieron muchísimos más reyes, los cuales mantuvieron estabilizado el país por un tiempo. Así que ahora sí, vayámonos a conocer todos estos lugares. Vamos a recorrer esta zona histórica que ya desde que me puse a estudiar un poco todo lo que vamos a visitar, estoy impactado y estoy ansioso de ir a cada uno de los lugares y mostrárselos. Acompáñenme y obviamente suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos recorriendo estos lugares, deleitándonos con la comida principal de Grecia. Así que nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.